Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. 7 de la mañana y 30 minutos, seguimos aquí en Radio 1010. Tiempo y momento de dar la bienvenida al invitado, no sin antes también recordarles a la audiencia el 1221, el 096-608-850 son las vías de comunicación para que cada uno también, quien quiera hacer alguna consulta al invitado de hoy, bienvenida sea. Estamos recibiendo en esta mañana al diputado Martín Lema. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Freddy. ¿Todo bien? Bien, la verdad que es un gusto estar aquí compartiendo este rato contigo y con toda la audiencia. Hablar de temas generales, usted integra la Comisión de Salud, uno de los temas también porque hace unos días atrás ha enviado una carta a la presidenta de ACE, Susana Muñiz, y no ha tenido respuesta, o así ya ha habido respuesta. Sí, tuvimos respuesta. Primero me gustaría comentarte el motivo de la carta. El motivo, sí, más que nada. El motivo porque hay una cosa que nos está preocupando, más allá de los pormenores que puedan tener los diferentes centros de salud. Sin ir más lejos, hoy amanecemos con una nueva noticia de otro hecho en la colonia de Chipare. Que terminó falleciendo en el Hospital de las Piedras. Sí, pero por eso digo, más allá del centro de salud que se dirija o más allá de temas puntuales, hay un problema que se está teniendo, que es la ausencia de control que hay en el directorio de ACE. Si vamos al periodo pasado, aparte de lo que era la composición por miembros que representaban el Frente Amplio, teníamos a un miembro de la oposición, que fue la primera parte del periodo el escribano Alejandro Draper y la segunda parte del periodo el doctor Marcelo Sosa, y también teníamos dos directores sociales, uno que representaba a los usuarios y el otro que representaba a los trabajadores. Cuando comienza o cuando asume el nuevo gobierno de Vázquez, lo que se comunica es que se va a sacar al miembro de la oposición, que no va a tener lugar, porque el control, y le quiero poner comillas al control, le van a ejercer los directores sociales, es decir, el de los funcionarios y el de los usuarios. Ya tenemos la primera diferencia, porque nos parece que tratándose de algo de tanta sensibilidad y de tanta importancia y con tanto presupuesto como maneja ACE, es fundamental tener un miembro de la oposición para que ejerza un control político y aparte pueda tener un punto de vista distinto a lo que pueda llegar a ser una gestión. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a suponer, dentro de las diferentes situaciones que lleva a cabo la colonia de Chipare, yo hablando con estas personas que fueron directores de ACE, hubiese sido tan sencillo si se pedía por parte de uno de los directores, si había un director de la oposición, una investigación administrativa, que hasta favorecía al propio oficialismo en el rol de transparencia, en el rol de profundizar y de tratar de buscar lo realmente ocurrido y determinar lo que realmente es complejo y tiene una responsabilidad política de lo que no. Se hubieran evitado un montón de dolores de cabeza con el simple hecho de que un miembro que integre el directorio de ACE pueda tener un punto de vista distinto o pueda reclamar una acción concreta que vaya destinada al control de la gestión. Eso por un lado, que ya ahí no compartimos lo que fue eliminar al miembro por parte de la oposición en el directorio de ACE. Pero a su vez, Freddy, tampoco se está cumpliendo lo que dijo el presidente de la República. Porque el presidente de la República dice que el control, y vuelvo a ponerle comillas, lo van a ejercer un director por parte de los usuarios y un director por parte de los trabajadores, pero después, primero, al día de hoy todavía no están integrados, y a su vez, lo que el propio Vázquez dijo en su momento, es que tanto trabajadores como usuarios tenían que cada uno presentar una nómina de 3 nombres, y el que terminaba determinando quién iba a ser el director era el propio Tabaré Vázquez. Es decir, que no va a controlar el que es elegido directamente por el propio presidente de la República. ¿Cree que el presidente actúa por desconocimiento o por capricho? Yo no soy quien para interpretar la acción del presidente. Yo lo que sí digo es que no comparto
la declaración del presidente. No comparto la que no esté un miembro de la oposición, pero aparte, si me ajusto a sus palabras y doy por buenos sus argumentos, tampoco se está cumpliendo, porque lo termina eligiendo él y pierde libertad tanto usuarios como trabajadores. Por lo tanto, no solamente no tenemos control en ACE y siguen pasando lamentablemente estos hechos, sino que no es prometedor un futuro distinto por las propias afirmaciones del presidente. El tema, obviamente, el tema de... Usted me decía que en los próximos días va a estar compareciendo la presidenta de ACE allí a la Comisión de Salud. ¿Cuáles son los puntos a tratar con la presidenta de ACE que ustedes tienen mayor prioridad de abordar con ella? Bueno, el primero, precisamente, ante la ausencia de control vamos a tener que incrementar el control desde el Parlamento. Obviamente que se le van a consultar sobre las diferentes acciones que fueron tomadas y cuáles se van a tomar en la colonia Etxepare, sin perjuicio de las que han trascendido públicamente. Tema también que nos preocupa es la situación del Vilar de Bo. La situación de Vilar de Bo es un tema preocupante. Es en los diferentes centros de salud mental, o en unos cuantos de esos centros de salud mental, las condiciones en que viven los pacientes y trabajan los trabajadores están muy lejos de ser las indicadas. Y bueno, obviamente queremos su opinión al respecto. Y obviamente un montón de temas más que refieren a lo que va a ser el plan de acción. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se van a adoptar los próximos años? ¿Cuáles son las principales metas que se establece ACE para concretarse en el próximo periodo? O sea, un montón de dudas que lamentablemente ante la ausencia de un miembro que pueda llegar a informarnos de primera mano, nos vamos a tener que sacar un montón de interrogantes en la propia sesión de la Comisión de Salud, que es el directorio de ACE estaría compareciendo el 10. Bueno, solicitamos justamente la comparecencia para conocer el plan, para saber temas de actualidad, como los que recién mencionábamos, y para ver cómo podemos establecer un ida y vuelta que pueda subsanar esta falta de control que se tiene dentro del directorio, ¿no? Sí, mal no recuerdo, diputado Martín Lema, usted fue uno de los primeros que trató y bueno, por allí visitó el tema Colonia Etxepare. El tema Colonia Etxepare, bueno, también Colonia Santín Carlos Rossi, es un tema de no terminar, porque todo inicia con el tema de la jauría de perros, después, bueno, otras tantas cosas que, bueno, ahora leíamos un poco, dábamos lectura al país, bueno, personas que desaparecieron, que por allí las muestran como, una vez que se escapan, los pacientes quedan como personas como que se fueron dados de alta, que lo tomamos hasta por asombro cuando leíamos esta noticia del día de hoy. ¿Cómo usted ve el tema de la gestión propia por parte de las autoridades, no solamente de ACE, sino también de allí, de la colonia Etxepare y de la Santín Carlos Rossi? Bueno, por un lado hay que ser muy respetuosos de las diferentes denuncias que se encuentran en la justicia. Nosotros en eso lo respetamos a rajatabla, así que hay unos cuantos aspectos que vamos a esperar a que la justicia dictamine. Le voy a dar lectura a una parte aquí. Dice: el segundo caso denunciado remite el pasado 9 de mayo, esta vez en la colonia Santín Carlos Rossi. Se da cuenta de la muerte de un paciente con quemaduras en el rostro y en el cuerpo, y se advierte que el certificado del médico de guardia sostiene que fue muerte natural. En tercer término, se detalla una denuncia llevada a cabo por el Movimiento Salud para Todos, realizada el pasado 22 de mayo ante el Juzgado de Letrado de San José, que detalla una serie de casos de tuberculosis en la colonia Santín Carlos Rossi, entre ellos los de 6 personas que habrían fallecido. También se da cuenta de pacientes ahogados, a lo que decíamos nosotros hace un ratito, en el río Santa Lucía, que figuran en la plantilla como de alta, y una circular de mayo del 2001 advierte que todos los internados adentro de alguno de los centros de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, son considerados dados de alta luego de 30 meses de fugados. El país telefonió a la colonia preguntando por un paciente fugado en febrero del 2009 y la telefonista contestó que este había sido dado de alta en agosto del 2011. Bueno, innumerables cosas relacionadas a lo que nosotros veníamos hablando del tema de las colonias, que parece un barco sin timón. Bueno, sí, como te decía, por un lado está el tema de la justicia, el cual vamos a respetar que siga su curso, y una vez que esté dictaminado el tema, por supuesto que vamos a actuar en consecuencia sobre esos aspectos. Y hay otro que justamente el directorio de ACE nos va a tener que explicar el 10 de junio.
Hay un montón de esas irregularidades que nos va a tener que explicar. Nos va a tener que explicar si se hicieron investigaciones administrativas. En el caso de haberse realizado, nos van a tener que explicar el resultado de las mismas. En el caso de terminarse, nos van a explicar cuándo empezarían a estas investigaciones administrativas. Por supuesto que son hechos de una gravedad que tú decías un término que no hay que dejarlo de lado, que es el asombro. Nosotros lo que no podemos ante estos hechos es tomar como natural lo que no es natural. No es natural que esté pasando esto. Hay un montón de aspectos que también preocupan. ¿Qué sucede con el dinero que generan los propios pacientes? Yo he tenido la oportunidad de escuchar diferentes declaraciones en las cuales no comparto. Yo creo que el dinero de un paciente que se encuentra en esa situación debe ser usufructuado en vida. No que fallezca el paciente sin haber podido utilizar en absoluto lo que son los recursos que él mismo generó. Por otro lado, hay un tema conceptual acá. Tanto las colonias como el Hospital Vilar de Bo y demás, nunca podemos perder de vista que estamos trabajando con personas y personas que debemos garantizar ante todo el tratamiento adecuado de sus derechos humanos. Porque son personas que aparte de su dificultad en lo que es la salud mental, muchas veces ven vulnerados sus derechos humanos a través de la falta de higiene, a través de diferentes características que hacen de que no se les asegure una salud decorosa, como exige primero el rango constitucional y como también las diferentes leyes del Sistema Nacional Integrado de Salud y demás. Hay que tener en cuenta eso. Y hay una realidad que hoy también se está discutiendo en diferentes hechos, no solamente en las colonias, en el Vilar de Bo. ¿Cuáles son las carencias que usted cree que tiene las colonias, ambas colonias, tanto la colonia de Chepare como la Santa Carlos Rossi? Yo creo que primero hay que definir y ser tenaz en que estamos tratando con seres humanos. De que ahí el trabajo no debe ser mecánico, que debe ser un trabajo sumamente sensible. No cuestiono a quienes trabajan ahí, todo lo contrario, porque considero que lo hacen con muchísima vocación, o muchos de los funcionarios con los cuales he tratado tienen muchísima vocación en el trato, pero debe ser un mandato de las autoridades. Hacerlo sentir realmente, o sea, personas, darle el lugar que corresponde, y aparte hay una realidad que era lo que te iba a decir, que es el tema también de los pacientes judiciales, que ahora está tanto en cuestión. Que no se puede tener el mismo tratamiento una persona que tenga un problema de salud mental con otros que de repente cometieron delitos y después sufrieron descompensaciones en el cumplimiento de la pena. Son tratamientos distintos desde los funcionarios hasta las medidas de seguridad. Y hoy por hoy se ha convertido en una suerte de válvula de escape que ante muchos casos dudosos o se mandan a las colonias o se mandan al Hospital Vilar de Bo. Entonces tiene que tenerse un tratamiento diferencial y yo creo que... Por allí el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, estaría anunciando la confirmación de la creación del hospital penitenciario. Sí, yo se lo pregunté cuando fue a la Comisión de Salud el 7 de abril, concretamente el ministro Basso, nosotros, y consta en la versión taquigráfica, le hablábamos del hospital penitenciario. Sin ir más lejos, ahora se habla mucho de lo que es de todo lo que sucede en la colonia de Chepare. Yo fui en varias oportunidades al Hospital Vilar de Bo y me encontré con una situación sumamente crítica, Freddy. Sumamente crítica, primero, y está en las imágenes, tomamos imágenes, la situación de los baños es una situación sumamente compleja, no garantiza las medidas necesarias para la higiene adecuada que deben tener los pacientes o que merecen tener los pacientes. Por otro lado, muchos lugares del Hospital Vilar de Bo cuentan con peligro de derrumbe. Eso pone en riesgo no solamente a los pacientes, sino también a los trabajadores. Y obviamente que el régimen de judiciales es básico. En noviembre hubo una fuga de 10 personas. Sí. El otro día hubo una fuga también de una persona que también hirió al conductor de un ómnibus. Nosotros tenemos que establecer una premisa bien contundente, Freddy. No esperemos a que las cosas ocurran para hablar, ni para actuar. Hay que estar una jugada adelantado de la situación. Por eso nos parece básico que tanto el ministro de Salud Pública... Que el ministro comparte también la preocupación
Y bueno, por allí dice que bueno que los problemas, la grave situación que está viviendo el Hospital Vilar de Bo, dice lo que es la denominada sala 11, dice donde se alberga judiciales, que bueno, por otra parte, bueno, hay que buscar una solución inmediata y la creación de un hospital. Inclusive la presidenta de ACE se le prometió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la construcción del hospital penitenciario. Sí, es necesario. Pero ¿sabes lo que nosotros ya hemos tratado? ¿Y saber con qué recursos se cuenta? Si está la plata para un hospital. Eso ni que hablar. Ni que hablar, que siempre hay que tener mucha responsabilidad y prudencia a la hora de ordenar un gasto. Lo que sí, nosotros lo planteamos hace un mes y medio, el tema del hospital penitenciario. Y volvemos a lo mismo, no esperemos que las cosas ocurran para actuar, no esperemos que las cosas pasen para tomar una decisión o para tomar diferentes acciones. Nosotros creemos que el hospital penitenciario no solamente es una realidad a los ojos de la salud mental. A propósito de salud mental, ¿se ha invertido, el gobierno ha dado números en lo que se piensa invertir en lo que es salud mental? Y bueno, esto lo vamos a discutir ahora cuando estemos discutiendo el presupuesto. Obviamente que es uno de los temas en cuestión. Si el Poder Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley para actualizar la ley de salud mental. Nosotros tenemos una ley de salud mental que consta del año 36, de 1936. ¿No ha tenido modificaciones? No ha tenido modificaciones profundas para nada. Es una ley que prácticamente se mantiene intacta. También tenemos otra ley del año 1948, que es la que crea el Patronato de Psicópata. Hace días atrás estuvimos en el Patronato de Psicópata porque fuimos a conocer de primera mano cómo está trabajando el patronato, que aparte el patronato tiene familiares de pacientes que están internados en las colonias o en el Vilar de Bo. Entonces para nosotros fue muy, muy descriptivo ir a una reunión de aproximadamente 3 horas en el Patronato de Psicópata. Pasa que acá hay que diferenciar dos cosas. Que a nivel de legislación la salud mental hay que actualizar la ley, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, y ser bien claro en esto, que hoy por hoy hay normas que ya mandatan a dar una salud decorosa y digna, eso también ya está. O sea, que las condiciones adecuadas ya deberían estar efectuándose independientemente que tratemos una nueva ley de salud mental, eso ya debe darse. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es el tema de los protocolos, la mejora del tratamiento de la salud mental, que cuando hablamos de salud mental no hay que estigmatizar. El otro día estuvimos también en la Asociación de Alzheimer, que es un tema para tener en cuenta, temas como bulimia y anorexia, otro tema para tener en cuenta. No hay que, porque, ¿qué pasa? Al que padece enfermedad de salud mental, muchas veces se lo suele estigmatizar injustamente. Pero a su vez, dentro de la salud mental, se estigmatiza también como que salud mental son ciertas patologías. Y hay muchas otras que hay que tener en cuenta, como que la que recién mencionaba. Tengo un mensaje de un oyente, dice: felicitaciones al diputado por la ubicación que tiene por esos desamparados, unos vecinos de la colonia, dice, y yo, señora Reina de San José. Bueno, muchas gracias, Reina. Un saludo. Hablando de enfermedades, bueno, surge del diario El País del día de hoy: bacteria mata en Etxepare, alerta también por otros virus. La bacteria Clostridium difficile se cobró ayer la vida de una paciente de la colonia de Etxepare. Fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, dijeron al país que la bacteria llegó para quedarse y que no solo está en la Etxepare, sino también en la gran mayoría de los centros de salud, tanto públicos como privados. Pasaron varios meses desde que Clostridium difficile generó alarma en varios centros de salud. La primera alerta se encendió en febrero en el hospital de Melo, donde 11 pacientes fueron infectados y uno de ellos, que fue trasladado a Montevideo, falleció. Luego se detectaron 6 casos en clínicas y también en mutualistas privadas, cosa que confirmó el Ministerio de Salud Pública, pero sin nombrarlas. Ahora Clostridium difficile vuelve a aparecer, y en la peor de sus versiones, como una alarma letal. A una paciente de la colonia de Etxepare de 70 años le fue detectada la bacteria la semana pasada. De inmediato fue internada en el hospital de Las Piedras, donde murió en la madrugada de ayer. Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron al país que el Departamento de Epidemiología ya fue a la colonia, puso en práctica el protocolo habitual para evitar contagios y que la semana que viene volverán al hospital psiquiátrico para evaluar la situación. ¿Ustedes van a trabajar también en forma conjunta?
seguir de cerca el tema de lo que son las bacterias que están allí instaladas en distintos hospitales? Por supuesto, nosotros vamos a estar a ver, nosotros siempre, aparte desde el punto de vista constructivo, pero vamos a estar de cerca de cada uno de los temas. Y obviamente que, como decíamos recién, Freddy, el 10 de junio esperamos que desde el directorio de ACE se nos den muchas respuestas a estos temas. Incluso hay diferentes acciones que uno puede hacer, como los pedidos de informe y demás, pero tratándose del tiempo que muchas veces demoran en contestarse, porque hay un plazo y porque tienen plazo, no porque no tenga interés de contestarse. Justamente vamos a aprovechar el 10 de junio a conocer cada detalle de estos temas. Pero tú al inicio hablabas de la carta que enviamos a la presidenta de ACE, y justamente con un diálogo permanente estos temas serían tanto más sencillo aportar, porque no solamente es control, también es aporte. Y recién hablábamos también del hospital penitenciario, también sería más sencillo aportar desde ese lado. Y te quiero recurrir un ejemplo que no te lo dije, de lo que es la importancia de seguir de cerca una gestión y de proponer de cerca. En el año 2011, el escribano Alejandro Draper, que yo te lo había mencionado, que fue director de ACE, propuso que de las 372 hectáreas que hay en la colonia de Chepare, las que están en desuso, 200 y pico hectáreas, estén determinadas a arrendarlas, porque no solamente eso presenta un ingreso que puede utilizarse para mejorar diferentes condiciones, sino que también no es lo mismo tener un control en unas hectáreas más reducidas que tener en un terreno con tal magnitud que en realidad uno pierde el control y no tiene sentido tenerlo. Esto lo propuso el escribano Draper en el año 2011. Recién hoy, año 2015, se está evaluando si se establece esta medida o no, y ya se está viendo con buenos ojos. Acá decimos dos cosas. La primera, ese planteo surge del miembro de la oposición, el cual hoy por hoy lamentablemente no integra el directorio. Y por otro también en el afán de adelantarse a la jugada. Tenemos que ir atrás de la jugada. No podemos estar siempre a las corridas en la reacción, sino que tenemos que poner mucho más hincapié en las acciones. Tenemos otro mensaje de otro oyente. Dicen, miren que toda la salud está mal. No puede ser que para atenderte tienen para adelante, a veces meses. Yo tuve la bacteria, salvé en el ANCA un piojo. Pedro es quien envía este mensaje, no sabemos si es de aquí de la capital o si es del interior del país. A propósito, hace pocos días estuvo con un tema relacionado al Ministerio de Desarrollo Social. Quiero que me cuente un poquito. Sí, la postura nuestra es conocer la realidad in situ, no legislar detrás de un escritorio, ni estar alejado. O sea, no hay mejor forma que tener una opinión propia que yendo y conocer. Y así lo hacemos en materia de salud. Nosotros cuando hablamos de la Chepare fuimos en reiteradas oportunidades, cuando hablamos de Vilar de Vos fuimos en reiteradas oportunidades, asociaciones, mutualistas, hospitales, policlínica. Siempre tenemos esa actitud proactiva de ir a conocer. Y con el tema del Ministerio de Desarrollo Social, preocupados por la salud que tienen las personas en situación de calle, que están realmente en una situación de altísima vulnerabilidad, queríamos ir a recorrer los refugios. ¿Para qué? Para conocer, como decíamos recién, in situ lo que sucede. Lo que sucede, a ver, sin ningún tipo de inconveniente de decir lo que esté bien, Hay muchos centros de salud, yo no creo que toda la salud esté mal. Creo que hay muchas cosas que están mal y muchas cosas que están bien. Lo que está bien lo vamos a decir y hasta con alegría. Y ahora cuando estamos hablando de refugios, queríamos ir a conocer los diferentes refugios, hasta para ponernos a las órdenes, hasta para jugar ese rol de intermediario de que uno se encuentra con diferentes voluntarios, que el voluntariado en el Uruguay, por suerte, se viene incrementando año a año, y muchos se ofrecen a poder dar una mano a diferentes centros que así lo necesiten. Y en ese sentido queremos conocer los refugios. Y llamaron de mi secretaría, el MIDES, y me llaman y me comentan que no me pueden dar el listado de refugios. Lo cual me llamó bastante la atención, que no me puedan dar un listado de refugios, pero nada más con la dirección. Siempre se entendió que para el Poder Legislativo, siempre tanto los organismos del Ministerio o entes públicos tienen que aportar toda esa información. No se le puede negar a un legislador. No, pero aparte, o sea, yo no llegué a hacer el pedido de informe, porque el pedido de informe tiene 45 días hábiles para contestarlo, y a su vez tienen una solicitud de prórroga. Entonces, fíjate que en realidad
podía hasta pasar el invierno, pasar los altos fríos para poder conocer el refugio, o sea, carece de sentido. Yo intenté que con buena voluntad se nos pase simplemente un listado, hablando de un listado en las direcciones, que entre otros lo pagamos todos los uruguayos para que eso sea posible, o sea, que en realidad no era un hecho bastante, nunca esperábamos encontrarnos con esta respuesta, y nos responden que no pueden. Y lo que más nos preocupó, porque después llamé yo directamente, es que la respuesta que nos dan y el argumento que nos dan es que hay muchas personas que son víctimas de violencia doméstica que se encuentran en esos refugios, que por eso no pueden revelar el lugar para preservar la identidad. Y es mucho peor la respuesta que se está dando, Freddy. Es grave la respuesta que está dando el MIDES. Porque no se puede, primero, que los casos de violencia doméstica deberían depender del INAU, no del MIDES. Y a su vez, no podemos tratar igual a problemas distintos. Una cosa es una persona en situación de calle, que tiene sus problemas a atender, y otra cosa es una persona siendo víctima de violencia doméstica, que tiene otros problemas a atender. Ninguno es más problemático que el otro, pero estamos hablando de problemas que son distintos, y a problemas distintos el tratamiento debe ser distinto. Entonces la respuesta que nos da el MIDES realmente no las compartimos y nos dejó mucho más preocupados de lo que estábamos antes. Entonces hicimos un pedido de informe en el día de anteayer. Anteayer hicimos un pedido de informes, que ahora queremos saber absolutamente todo. El detalle de los refugios, cuál es el criterio de elección de esos refugios, cómo se establecen los convenios o contratos, cuál es el criterio para esos convenios y contratos, cuánto cuesta, porque realmente nos llamó poderosamente la atención esta respuesta que va de la dirección responsable de estos temas del Ministerio de Desarrollo Social. Realmente nos dejó sumamente preocupados, y ahora vamos a profundizar y vamos a ir igual a los refugios, porque no solamente la respuesta que yo te digo me parece, y con mucho respeto lo digo, pero me parece fuera de lugar, que los refugios tienen un cartel de refugio afuera. Sí. O sea que la identificación en realidad se estaría dando. Entonces, no sé cuál es el riesgo de haberme simplemente trasladado un listado nominativo de cuáles y dónde se encuentran esos refugios. Así que bueno, vamos a ir a conocerlo, vamos a hablar igual en la realidad. Le guste al Ministerio de Desarrollo Social o no le guste, vamos a estar visitando esos refugios, vamos a estar conociendo, vamos a estar planteando sugerencias, y bueno, y vamos a estar aportando, así que ese es el camino. Y déjame decir al aire, Freddy, el teléfono de la Secretaría nuestra es 2924-9591. Antes de irte voy a hacerte otra consulta, nos quedan 3 minutitos nada más. La Comisión de Salud, si bien el gobierno han pasado varios periodos que las enfermedades raras siguen pasando al olvido, se está trabajando por parte de la oposición, en este caso el Partido Nacional, se está trabajando para que de una vez por todas los pacientes de las enfermedades raras puedan tener una ley votada, que tanto esperan, que tanto se espera, que por allí hay personas que esperan de esa ley por obtener un medicamento, y que simplemente si se vota esa ley, de una vez por todas se pueda salir adelante. Porque por otro lado el gobierno ha ido dándole largas al asunto. Bueno, mirá, hay un proyecto de ley de enfermedades raras que lo propuso Ruperto Long. Ese proyecto se archivó y ahora tengo entendido que se pidió el desarchivo. Ese proyecto estaba en la Comisión de Salud del Senado. Lo que tú decís, sí a toda la voluntad de revisión. Hay que optimizar al máximo los recursos, y en la optimización de recursos brindarle a las personas que más precisan los medicamentos necesarios para su tratamiento. Incluso hace pocos días también se habló de la eliminación progresiva de las órdenes y los tickets, y nosotros hicimos un pedido de informes. ¿Por qué? Porque todavía no tomamos posición. Porque si partimos de la base que es un sistema nacional integrado, y que en el sistema nacional integrado la salud pública, es decir, la que presta ACE, está en igualdad de condiciones con el sistema mutual, en el caso de que ese razonamiento sea válido, que eso también lo vamos a hablar el 10 de junio, la persona que no tenga para pagar tickets y órdenes podría recurrir a justamente ACE como prestador. Y ahí esa pérdida de recaudación se podría optimizar de otra manera. Esto lo digo como una interrogante, todavía no tengo una posición tomada, pero sí lo digo en el espíritu y en el compromiso de indagar a fondo temas como los que tú decís, como otros que también es rever el listado del Fondo Nacional de Recursos, porque muchas veces pasa de que un tratamiento oncológico se ve obstaculizado por plazos, porque la persona tiene
que interponer una acción de amparo para acceder a ese medicamento que en principio puede haber sido denegado. Bueno, son temas que hay que mirar porque bueno, la salud es un tema extremadamente sensible, que uno debe ser quirúrgico en el acierto o en el error, en el análisis siempre debe ser sumamente responsable. Así que lo que tú decías, enfermedades raras, por supuesto que lo vamos a estudiar. No te voy a dar una respuesta ahora porque es un tema que hay que estudiarlo profundamente y no se trata de dar una respuesta a la ligera, pero por supuesto que el compromiso de estudiar y el espíritu constructivo de tratar de mejorar la situación. Llegan dos mensajes que quiero compartirlos contigo antes de irse, diputado. Señor Freddy, un gusto. Me interesa saber si ACE tiene representante de la oposición. Dice el diputado Sabrá. Llegó cortado el mensaje de San José. Y la misma persona que envía ese mismo mensaje pone: debe hacer 15 años, hay una empresa constructora en las colonias, millones y millones en materia. ¿Quién controla eso? Y nunca terminan. También de la misma persona que bueno, nos envía ese mensaje. Y por último, ya en el cierre, vamos a otro mensaje más. ¿Puede repetir el número de su secretaría, el diputado? Dice. Por supuesto, 2924-9591. Y vamos a ir un paso más, que puede mandar mensajes también al 094-404-404. Bueno, muy bien, ya quedó claro. Entonces queremos agradecer enormemente al diputado Martín Lema, y vamos a seguir trabajando y hablando sobre el tema de salud, que obviamente siempre hay tema para lo que es la salud y darle calidad de vida a todos los uruguayos. Sí, y aparte está bueno hablar más de salud que de enfermedad. Hay que hablar más de prevención, hay que hablar más de... El primer nivel de atención debe ser en la casa, debe ser al individuo propiamente dicho. Así que por supuesto siempre agradecido por el buen trato que nos dan acá en esta casa. Siempre es un gusto, así que Freddy, estamos a la orden. Y hasta el próximo encuentro, esperemos que ya pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta mañana. Nosotros nos estamos despidiendo a mañana viernes en la entrevista central al doctor